nuestros vecinos de vuelta a los Estados Unidos. Les haré llegar la información por si quieren acompañarnos. Es muy importante continuar con este liderazgo transfronterizo, que ha sido un liderazgo que inicia desde la esfera local y de ahí se eleva y que ha sido tan importante para nuestra región, nuestros países. Obviamente extrañamos a nuestros vecinos y estamos ansiosos de tenerles de vuelta. Los negocios en San Isidro se han visto devastados por el cierre y porque la gente no ha podido cruzar, así que será fabuloso reanudar actividades y estoy ansioso de que las cosas empiecen a volver a la normalidad. Por último, tengo labor profesional en Baja California, tengo una organización binacional que se llama Wild Coast, Costa Salvaje, y estuve en Ensenada los últimos 2 días y volví esta mañana. Y quiero agradecer al estado de Baja California y sus autoridades, así como las de Tijuana y Ensenada y las autoridades de México en general, y al público de México por fomentar el uso del cubrebocas. Me pareció impresionante ver el alto porcentaje de personas que usaban cubrebocas, incluso en el sanitario público, en la plaza de cobro de la carretera de Cuota, en restaurantes. Me pareció súper impresionante, así como las tasas de vacunación que creo que se encuentran entre las más elevadas de México. Eso demuestra el interés por parte del público, y si no han visitado recientemente, podemos ir a Finca Dos Anos a visitar a Javier Plasencia, quien ofrece posiblemente, no posiblemente, la mejor gastronomía del mundo. Y de nuevo, me encanta que avancemos en la ruptura de la frontera. ¿Hay algún comentario del público, secretaria, o de la membresía de este comité antes de proseguir? No veo ninguno, presidente del comité. Bien, gracias. Y por último, la diplomacia de vacunación entre México y Estados Unidos. Sé que nuestro estimado cónsul general de México dirigirá palabras el día de hoy, pero ha sido verdaderamente extraordinario y creo que verdaderamente marca una diferencia. Y 4 millones de vacunas adicionales, y se reunió con la comitiva de López Obrador, John Kerry, la semana pasada en materia de cambio climático. Esto es muy, muy importante para la región porque tiene implicaciones en cruces fronterizos, y esto nos apoyará enormemente en reducir emisiones de carbono. Así que muchas cosas positivas. Dicho lo anterior, pasamos al informe de la dirección ejecutiva por parte de Ray Trainer. Adelante, Ray. Muchas gracias, y quiero expresar también nuestro entusiasmo, sumándonos al suyo respecto de la eliminación de las restricciones a los cruces fronterizos. Nos entusiasma igualmente lo que iniciará el 8 de noviembre, así que gracias por sus comentarios al respecto. Perdón, Ray. Sé que siempre se me olvida alguien. Quería agradecer también a Hassan. ¿Quería que hiciera pausa? No, adelante. Perdón, no sé qué está ocurriendo con mi cámara y aparentemente no está funcionando, pero espero que pronto se encienda. Ahora sí. Bien, quería informar al comité fronterizo que nuestro equipo está trabajando actualmente en preparar una solicitud de conceptos innovadores. Queremos colaborar con la industria e innovadores alrededor del mundo para abordar algunas de las necesidades apremiantes de conectividad a nuestros principales centros de población, centros de empleo y otros puntos de interés en San Diego. Queríamos simplemente que supieran que a fines de noviembre vamos a lanzar esta solicitud para soltar propuestas que anticipamos recibir para principios del año entrante, y nos entusiasma el prospecto de poder acelerar lo que esperamos. Será la adopción del Plan Regional de Transporte 2021 a principios de diciembre. Y hablando del Plan Regional, debemos reconocer que el proceso que llevamos a cabo desde el desarrollo de la visión que antecedió a este plan regional nos ha permitido una oportunidad para plantear de manera distinta cómo resolver las problemáticas de transporte público y uso de suelo en nuestra región, y reconocemos que reducir las emisiones de GEI y reducir el congestionamiento vehicular y mejorar la equidad son piedras angulares de lo que es integrado al plan regional, y parte del cambio que buscaremos implementar es vigilar que los documentos de programación se alineen perfectamente con la visión que contiene el Plan Regional de Transporte. Para tal fin, elevaremos conversaciones a la mesa directiva en próximas semanas para comenzar a analizar cómo alinear mejor los documentos programáticos con el plan regional. El primer paso sería
ciertos pasos presupuestarios para asignar fondos que recibiremos como parte del programa STIP 2022, así como la realineación de proyectos para tratar de acelerar lo que anticipamos que se querrá implementar en la frontera en el plan regional a principios de 2022. Acudiremos al programa de mejora regional de transporte o ARTE por sus siglas en inglés, documentación, información respecto de lo que será nuestro plan regional de transporte 2021. Lo último que quería compartirles tiene que ver con la prolongación del tranvía o trolley línea azul, conocido como Midcoast. Recordarán, iniciamos con ello ya hace 5 años, 2016. Si han participado en megaproyectos por cierto tiempo, reconocerán que entregar un proyecto a tiempo, perdón, y bajo presupuesto es sumamente difícil, pero nos entusiasma el poder comunicarles que anticipamos inaugurarlo el 21 de noviembre bajo presupuesto y a tiempo. Les invitaremos a todos y todas las integrantes del comité fronterizo. Por favor, traigan a sus familias. Va a ser un evento muy familiar el domingo 21 de noviembre. Por otra parte, también quería elevar a su atención, como lo hemos hecho con el resto de nuestros comités asesores y la mesa directiva, que no somos ajenos a la crisis mundial de suministro. Y esto pudiera afectar las 5 estaciones más al norte en esta prolongación. Estamos vigilando la fabricación de escaleras de acceso a las estaciones elevadas, a las plataformas elevadas en estas estaciones. Nuestro contratista y personal de SANDAG están trabajando sin tregua para resolver los problemas en materia de demoras para obtener equipamiento especial entregado para instalarlo al tiempo. Tenemos cierta certeza de que se logrará, pero existe el riesgo de que en estas estaciones, perdón, el día de la gran inauguración tengan soluciones provisionales. Sabremos más en las próximas semanas. Parte de nuestra cuadrilla de personal está en el centro del país supervisando la finalización de la fabricación de estos elementos para que se puedan enviar lo más ágilmente posible a San Diego para finalizar la instalación. Y con eso cierro mi informe en representación de Hassan. Gracias, presidente del comité de DINA. Gracias. La labor en la prolongación Midcoast ha sido formidable y la labor que está haciendo a tiempo y bajo presupuesto SANDAG me parece increíble, en la talud del mar, en la frontera. A mí me parece formidable y es un modelo que demuestra que podemos hacer las cosas con cierta agilidad y entregar proyectos a tiempo y bajo presupuesto. Así que un excelente liderazgo y gestión de proyectos y una visión vanguardista. Así que anticipo con buenos ojos la inauguración el 21 de noviembre. ¿Algún comentario por parte del público sobre este punto, secretaria? No, ninguno, presidente del comité. ¿Alguna pregunta, duda, comentario por parte del comité? Muy bien, proseguimos. Entonces, muchas gracias. Agradezco la gran labor. Muy bien, pasamos al calendario de consentimiento, que es solo la aprobación de la minuta de la sesión anterior o de sesiones anteriores. Son 2 minutos. ¿Alguien dispuesto a presentar una moción para aprobar el calendario de consentimiento? Anderson presentó moción. Muchas gracias, supervisor. ¿Alguien que la secunde? Drew Cruz, la segunda. Muchas gracias, lo aprecio. Muy bien. Dicho lo anterior, secretaria, si podemos pasar al voto verbal. Muchas gracias, presidente. En representación del municipio de San Diego, regidora Moreno. Sé que está por aquí. Perdón, no podía encontrar el botón para abrir el micrófono. Voto a favor. Mil disculpas. No se preocupe. Muchas gracias. En representación del condado de San Diego, supervisora Anderson. A favor. Gracias. En representación del del condado, perdón, regidor Shu. A favor. Gracias. En representación, el condado Imperial está ausente, perdón. No, aquí estoy. Ay, mil disculpas. No lo había visto. En representación del condado Imperial, supervisor Escobar. A favor. Muchas gracias y mil disculpas por habérmelo brincado. En representación de la zona costera del norte del condado, regidor Drucker. A favor. En representación de la zona interna del norte del condado, alcalde McNamara. Sí, a favor, perdón, no podía abrir el micrófono. No se preocupe, gracias. Y en representación del sur del condado, alcalde de Dina.
A favor, muchas gracias. Aprueba de manera unánime. Perdón. Olvidé preguntar si había algún comentario del público. ¿Hay comentarios del público sobre este punto? No, ninguna mano levantada por parte del público, presidente del comité. Muy bien. Me gustaría solicitar a mis colegas si estarían de acuerdo en llevar a cabo el punto número 5 antes que el 4, que es el informe del Cónsul General de México, el honorable Carlos González Gutiérrez. Por lo general se hace primero, así que me gustaría continuar con la tradición. ¿Alguien que se oponga o simplemente podemos invertir ese orden entre los puntos 4 y 5? Voy a suponer que están de acuerdo, salvo que alguien me indique lo contrario. Entonces invertimos el punto 5 para llevarlo a cabo antes del 4. Y ahora tenemos el informe del Cónsul General de México. Para ello doy la bienvenida al integrante de este comité, el embajador Carlos González Gutiérrez, Cónsul General de México en San Diego, así como integrante de nuestro Consejo Asesor, quien nos compartirá una perspectiva bilateral de temas importantes para la región. Ya le reconocí, pero lo voy a reiterar. Su liderazgo y su alianza con muchos y muchas de nuestros colegas en San Diego, entre ellos el condado de San Diego y funcionarios estatales, para entregar vacunas en Tijuana, fue ejemplar de su liderazgo, así como en tantos otros temas. Me acabo de reunir con el recientemente llegado cónsul general de Estados Unidos en Tijuana, Tom Riot, para reiterarle que necesitamos diplomacia más que nunca. Los diplomáticos juegan un importantísimo papel en reunirnos de manera positiva. Así que, embajador Carlos González Gutiérrez, le voy a dar una tarea a la nueva presidente municipal, el nuevo, perdón, cónsul general de Estados Unidos en Tijuana. No ha visitado el Valle de Guadalupe, desconoce la excelente gastronomía de Baja California, no ha visitado el Valle de Guadalupe. Él vivió en España y le dije que la gastronomía es mejor en Baja California que en España y no sé si está aún de acuerdo, así que va a ser muy importante que lo invite en un viaje diplomático al Valle de Guadalupe. Dicho lo anterior, adelante. Muchas gracias, presidente del comité, es muy amable. Si me lo permiten, me gustaría presentarles dos temas muy brevemente, pero me parecen ambos muy importantes. El primero de ellos, junto con usted, presidente del comité, y con toda la membresía de este comité fronterizo, me sumo a la celebración de la excelente noticia para nosotros, para la comunidad fronteriza, que se ha visto afectada de manera desproporcionada en materia de su economía personal y su movilidad, así como la fragmentación de familias y amistades. Y en ese sentido, les comparto que aquí en el Consulado General de México enfocaremos esfuerzos en vigilar que los comités binacionales entiendan que las restricciones para ingresar a los Estados Unidos por garitas terrestres se eliminarán en dos fases. Y creo que es importante que la gente entienda claramente de qué se tratan estas dos fases. Primero, como usted mencionaba, estimado presidente del comité, el 8 de noviembre de 2021, Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, comenzará a permitir a personas con el esquema completo de vacunación de México, Canadá, cruzar por las garitas terrestres para motivos no esenciales, es decir, personas con visa de turista. Se exigirá contar con documentación que avale o su vacunación, es decir, comprobante de que cuenten con el esquema completo de vacunación. Como sabe, hay dos vacunas que aún no cuentan con autorización del CanSino y Sputnik, que carecen de autorización de la Organización Mundial de la Salud, OMS. Es importante que residentes de Baja California entiendan que antes de que estas dos vacunas puedan utilizarse para cruzarlas, tendría que autorizar la OMS. Ahora, la segunda fase de esta reapertura será a partir de enero de 2022. La Secretaría de Seguridad Interna de los Estados Unidos exigirá que todos visitantes extranjeros que cruzan Estados Unidos por garitas terrestres o puntos de cruce de transbordador, independientemente del motivo de viaje, si es esencial o no, contar con el esquema completo de vacunación.
En otras palabras, si quieren ingresar a los Estados Unidos como extranjero, incluso si se les considera un viajero esencial, deberán presentar comprobante de esquema completo de vacunación a partir de enero de 2022. Tenemos hasta enero de 2022 para vigilar que quienes trabajan como choferes en la industria de transporte o alumnos, alumnas en escuelas en Estados Unidos que cruzan diariamente, otros trabajadores en Estados Unidos cuenten con su vacunación, porque incluso con permiso de trabajo o visa de estudiante no podrán ingresar por garitas terrestres a los Estados Unidos, salvo que presenten un comprobante aceptado o aceptable de vacunación. Y ahora que cierra esta horrorosa fase de 20 meses de restricciones al cruce fronterizo que fueron necesarios en nuestras garitas terrestres, aprovecho la oportunidad para agradecer a Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, por su apoyo en situaciones de emergencia durante dichos 20 meses y por seguir permitiendo el flujo del comercio. Como saben, en esta frontera entre California y Baja California, los cruces comerciales no se vieron afectados en absoluto. De hecho, aumentaron en un 15% en esta frontera compartida. Si comparamos nuestras cifras con las que se sostenían al principio de la pandemia. Estamos conscientes de los retos que enfrentaremos. Habrá tiempos de espera más elevados por la alta demanda a partir del 8 de noviembre. Anticipamos que muy probablemente el tiempo de espera sea mayor, pero será responsabilidad de todos y todas nosotras apoyar a las comunidades binacionales a navegar este nuevo régimen a partir del 8 de noviembre. Y el segundo tema, y con eso cierro, estimado presidente del comité, que les quiero compartir es simplemente traer a su atención el hecho de que México, y en particular Baja California, se están convirtiendo en una medida cada vez mayor en destino para refugiados. Es decir, refugiados del extranjero que están solicitando auxilio en México y por ende renunciando a su aspiración para solicitar protección, es decir, asilo en los Estados Unidos. Están solicitando dicho asilo en México y estoy muy orgulloso del hecho de que mi país está respondiendo a la altura de este reto. Si consideramos el periodo del 1 de enero y el último día de septiembre del año en curso, de enero a septiembre de 2021, 90,000, más de 90,000 refugiados han solicitado asilo en México. Esto representa un aumento de 329%, 329% el aumento anual. Si comparamos las cifras de 2021 con el mismo periodo en 2020. Y las cifras seguirán elevándose en los meses próximos. Ahora, ¿cuáles son las principales nacionalidades de quienes solicitan asilo en México? En su gran mayoría, Honduras con 35%, Haití 28% y Cuba con un 8%, seguidos de El Salvador, Venezuela, Chile, Guatemala, Nicaragua, Brasil, Colombia y otros. Así que los tres principales países de origen de quienes solicitan asilo en México son Honduras 35%, Haití 28% y Cuba 8%. También hemos visto un aumento importante en el número de brasileños y brasileñas que están llegando a Baja California. No están solicitando asilo. En la mayoría de los casos, su intención es cruzar la frontera a los Estados Unidos. Están llegando de vuelos de Ciudad de México a Cancún y el gobierno de México la semana pasada anunció su intención de imponer o reimponer una visa para turistas brasileños a fin de confrontar este reto de personas que están llegando a México de Brasil, no como turistas, sino con la intención
de ingresar a los Estados Unidos a fin de solicitar asilo. Cierro compartiendo que actualmente en el estado de Baja California hay 4.653 haitianos y haitianas. En su mayoría llegaron del aeropuerto de Ciudad de México, pero no exclusivamente, pero la gran mayoría de esta comunidad haitiana quiere permanecer en Baja California, trabajar en Baja California, y estoy muy orgulloso de compartirles, y no solo haitianos y haitianas, sino los más de 90,000 solicitantes de asilo, no exclusivamente en Baja California, pero en todo México. Todos estos solicitantes refugiados, en todo caso, han recibido ya un CURP, la clave única de registro de población, que es el permiso que les permitirá trabajar. Ya todos tienen expedido el CURP y se ha hecho el mismo día que presentaron su solicitud de asilo. Hay muchos retos a futuro y muchos de esos retos hay que abordarlos como comunidad binacional, pero me complace informarles que México se está manteniendo a la altura de su compromiso de proteger los derechos humanos y brindar protección internacional a quienes solicitan asilo en mi país. Muchas gracias, presidente del comité. Embajador Gutiérrez, le agradezco por tan importante declaratoria, pero de manera más importante, por el liderazgo de México. Muchos de nosotros que conocemos México y la historia de México, sabemos que en particular Baja California tiene una larga historia de recibir refugiados, incluso gente de nuestro país que se han reubicado a California. Tengo muy buenos amigos de Chile y de Argentina que se escaparon de dictaduras allá y encontraron una nueva vida en México. Uno de mis mejores amigos y empleados, cuando mi abuela huyó de los nazis de Europa y se vino a Estados Unidos, muchos de sus amistades y familiares judíos se fueron a México y encontraron un hogar en Ciudad de México. Y durante la Guerra Civil Española, obviamente, muchas personas de España también encontraron refugio en México. Así que una gran trayectoria. Y de manera más importante, hoy que el Centro y Sudamérica y el Caribe están en crisis, y espero que la visita del secretario Blinken y del enviado diplomático Kerry abra una nueva puerta en las relaciones con Latinoamérica, que se había visto olvidada, obviamente, no culpa de México. Pero estamos aquí para apoyar sus esfuerzos, los esfuerzos de México y de nuestro país para fortalecer alianzas y apoyar a nuestros vecinos al sur del país. Es lo más importante que podemos hacer. Muchas gracias por su liderazgo y siempre estamos aquí para apoyar. Muchas gracias. ¿Algún comentario o pregunta por parte del público? Veo al honorable Bill Sankey con la mano levantada, pero primero, secretario, ¿algún comentario por parte del público? No, presidente del comité, no veo ninguna mano levantada. Bien. Señor Sankey, gracias, presidente y mesa. Excelente noticia, Carlos, gracias por compartirla. Por supuesto, nos entusiasma que tengamos un cruce más fluido, pero su comentario sobre la situación de refugiados en Tijuana es importante por la situación la situación de inseguridad en Haití, entre ella actualmente la cuestión con personas que están siendo levantadas. Es un ejemplo de lo que está haciendo en el país, de lo que podemos hacer aquí, así que les apoyamos de cualquier forma posible. Sergio, usted hablaba de personas de Estados Unidos que se reubican a Tijuana o Baja California. Y de hecho hay dos editoriales en el Union Tribune del día de hoy, por si no los leyeron. Uno es la experiencia de un estadounidense que vivió en playas de Tijuana durante alrededor de 15 años, respondiendo a ese planteamiento de ¿qué estabas pensando? ¿Por qué estás ahí? Pero lo responde de manera muy positiva, muy proactiva, informando a la gente lo que es la vida cotidiana en realidad en Tijuana, para deshacerse de esos mitos, eliminar esos mitos. El segundo tiene que ver con los obstáculos normativos para hacer negocios en Calibaja, que son muy distintos al sur de la frontera, y este editorial habla de algunos retos que no enfrentamos con tanta frecuencia al norte de la frontera, pero como región Calibaja debemos apoyar, encontrarle soluciones. De nuevo, Carlos, muchas gracias y espero recibirle a usted y a su equipo en Coronado el 27 de octubre para nuestro evento Cineasta en la Biblioteca. Gracias por pensar en Coronado y le estaremos apoyando para llevar
buen éxito del evento. Gracias, Bill, y gracias a la Biblioteca Pública de Coronado por recibirnos y gracias, presidente municipal, por la oportunidad. Bien, ¿algún otro comentario o pregunta, Bill? Ninguno por mi parte. Perdón, Francesca, ¿algún otro comentario o pregunta? No, presidente del comité, no veo ninguna mano levantada, ni entre el público ni entre el comité. Perdón, yo fui una de esas personas que vivió al sur de la frontera. Pasé 2 años viviendo en Baja California Sur, en pueblitos en Laguna San Ignacio y Puerto Adolfo López Mateos, y luego en el pueblo mágico de Todos Santos. Y ¿saben qué? La gente que más te abre las puertas en el mundo. Gente que no tiene literalmente nada, que no tiene conexión a agua potable. Estaba en un pobladito en Baja California Sur sin electricidad, rancheros, cholleros auténticos, pescadores. Y nos daban todo sin pedir nada a cambio, salvo la amistad. Y me hace sentir emotivo porque mis papás fueron refugiados, quienes escaparon de opresión en Europa. La casa de mi mamá fue bombardeada por los nazis. La familia de mi papá fue enviada por los alemanes a centros de concentración y nosotros encontramos refugio en este país. Y la idea de que se te reciba con brazos abiertos es lo más importante que podemos hacer como países, el recibir a quienes nos necesitan. Y cuando yo tuve que hacer investigación para iniciar con mi trayectoria profesional investigando ballenas grises en Baja California, nos recibieron con abrazos, con los brazos totalmente abiertos. Y todos quienes trabajamos en la frontera verdaderamente entendemos esta dinámica y la gran importancia de hecho, y cuánto la obvia mucha gente y cuánto hemos perdido. Así que muchas gracias, embajador, y perdón por ser tan emotivo, pero recuerdo todos esos momentos en México en que la gente nos trató, nos dio todo. Fue una experiencia verdaderamente formidable para mí. Muchas gracias. Gracias por compartirlo, estimado presidente municipal. Bien, gracias. Seguimos platicando después. Creo que apagó su micrófono. Sí, muchas gracias. Pasamos al punto número 4, el informe de el estado del traslado al trabajo 2020, una reseña del sistema regional de transporte y su desempeño. Y este se había pospuesto de nuestra sesión anterior. De nuevo, es el informe 2020 del estado del transporte al trabajo, que ha sido revisado por el Comité Independiente de Vigilancia por parte de contribuyentes, o ITOC, porque solicitamos que nos prestaran sobre el rendimiento del sistema de transporte regional. Será presentado por Grace. Grace, adelante. Bien, gracias, presidente, comité. Feliz viernes, su servidora Grace Miño. Soy analista investigador en jefe aquí en Santa y me complace presentarles el informe anual 2020 del estado del transporte al trabajo, o el estado de transporte. Bien, una reseña sobre la presentación. Vamos a presentarles algunos antecedentes del reglamento municipal Transnet y de este informe, los cambios en esta versión versus años anteriores, y hablaremos de los resultados en general de este informe 2020. Obviamente, con la pandemia de COVID se vio afectado todo aspecto de la vida, entre ellos nuestro sistema de transporte, y luego repasaremos los siguientes pasos para el informe del sistema de transporte 2021. A manera de antecedente, el reglamento Transnet para este informe indica que de manera anual revisamos las evaluaciones de rendimiento del sistema de SANDAG, entre ellos el informe del estado del sistema de transporte, y proporciona un análisis independiente de la información que se incluye en el informe, entre ellos factores como métricas de nivel de servicio por tramo vial y por horario del día en distintos corredores, comparativos en tiempo de recorrido por modalidad entre distintos puntos de origen y destino, y también aporta datos que coadyuvan en el desarrollo del proceso del Plan Regional de Transporte. Muy bien. Respecto a este informe de transporte, y se inició en 2005 en colaboración con la Secretaría de Transporte de California, Caltrans, el Servicio Metropolitano de Transporte MTS, el Sistema de Transporte Público del Norte del Condado NSTD, y se han finalizado 10 informes y 3 resúmenes informativos. Bien,
cambios procesales en la versión 2020 de este estado del sistema de transportes, que nos reunimos con el subcomité del estado del sistema de transporte, el Comité Independiente de Vigilancia por Contribuyentes, el diciembre de 2020 y abril de 2021, y eliminamos la métrica de periodo pico de demoras carreteras, ya que era un indicador que iba exclusivamente a la alza en los últimos 10 años, salvo por COVID. También agregamos fondos perdidos para personas de la tercera edad, datos de ciclovías y usuarios ciclistas y datos de Transnet. De nuevo, la pandemia de COVID-19 afectó todos los aspectos de la vida, entre ellos nuestra red de transporte. Por ende, incidió en los resultados globales. El número de usuarios en hora pico, en transporte público, tiempos de traslado, se habían reducido el número de usuarios, se habían reducido, pero en 2020 se elevó el número de personas trasladándose en bicicleta. Hubo un aumento también en el mini programa de fondos perdidos para transporte de personas de la tercera edad, y en un momento les mencionaré por qué aumentó en 2020, pero para quienes han estado en nuestras carreteras recientemente, si van a sandag.org para los puntos históricos de carreteras, se está recuperando ya el aforo vehicular a niveles prepandémicos, no al 100% aún, pero se empiezan a reducir los tiempos de recorridos y más millas recorridas en vehículo particular, llegando a niveles similares a los previos a la pandemia. De nuevo, se redujo en un 17% los recorridos carreteros en hora pico, pero de nuevo, si visitan el portal de internet, verán que se está recuperando a niveles prepandemia actualmente. Por otra parte, los tiempos de recorrido se redujeron en los corredores viales, en 25 de los corredores carreteros y en 14 de los 16 rutas de transporte público se habían disminuido los tiempos de recorrido y 2 permanecían sin cambio, y los tiempos de traslado en autobuses también se redujeron. El número de usuarios de transporte público también se redujo en 2020, de hecho, en alrededor de 59%. El número de millas recorridas en transporte público en días hábiles se disminuyeron, así como las millas que generan ingresos en transporte público se disminuyeron. Y con la apertura del tramo Mid-Coast en noviembre-diciembre, esperamos aumente de nuevo el número de usuarios. En los trenes interurbanos y el transporte público de autobús también se redujo el número de usuarios. No tenemos datos diarios del tren interurbano Coaster porque esos conteos son manuales y no se hicieron conteos por la pandemia. Sin embargo, me complace informar que NSTD indicó que van a instalar contadores automáticos de usuarios en el tren interurbano Coaster. No necesariamente este año fiscal, pero posiblemente el próximo año físico. Y las 6 rutas de autobuses que se monitorean también experimentaron disminuciones importantes. En la versión 2020 de nuestro informe se incluyeron datos sobre transporte de personas de la tercera edad. Sandag invirtió $1.4 millones en fondos perdidos a organizaciones que brindan servicios a personas de la tercera edad, y como la pandemia afectó de manera importante a este grupo etario, pudieron contar los recortes para servicios esenciales, por ejemplo, entrega de alimentos a personas de la tercera edad, compras de supermercado y de medicamentos que exigen receta médica. Algo más que es nuevo es el número de millas recorridas en ciclovías. Desde 2010 contamos con 400 millas de ciclovías y tuvimos un aumento de 31% en las millas de nuestras ciclovías regionales de 2010 a la fecha de este informe. Y además, tuvimos mayor actividad en las ciclovías según nuestros contadores de usuarios, ubicadas en 8 puntos distintos en la región. Vimos un aumento de un 37% en 2021 en comparación con 2019. Bien, ¿qué sigue? Para este informe del estado del sistema de transporte público, queremos integrar Big Data o grandes datos. Tenemos proyectos pilotos en los que está trabajando el personal para compartir series de Big Data de varios proveedores, para integrar también los datos de la encuesta de trabajo a distancia, porque al presentarse la pandemia, sabemos que un porcentaje importante de nuestra población tuvo que trabajar desde casa. Por otra parte, también queremos incorporar los datos de equilibrio entre vida personal y profesional que llevó a cabo Ray Majors hace cierto tiempo, y también haremos una revisión interna
desde una perspectiva de recomendaciones de rendimiento en transporte llevada a cabo por Kim Lee-Wan para alinear los esfuerzos y recomendaciones de las auditorías externas de 2019-2021 y también estamos trabajando con el subcomité ITOG respecto de las variables que debemos incluir en la versión siguiente y con gusto atiendo cualquier pregunta o duda que pudieran tener. Bien, muchísimas gracias, Grace. Verdaderamente apreciamos tan importante labor y su informe. ¿Tenemos alguna duda o comentario por parte del público, secretaria? No, presidente del comité, ninguna mano levantada. ¿Alguna pregunta o comentario por parte de los y las integrantes de este comité? Veo al honorable Jack Shu con su mano levantada. Regidor Shu, adelante. Gracias, alcalde de Dina. Grace, tengo varias preguntas, pero me concentraré a una. Por lo pronto, la relación entre uso de ciclovías y desarrollo de instalaciones ciclistas, ciclovías, carriles para bicicletas, si ve una correlación o si sabemos por qué se elevó en un 37% el número de usuarios en ciclovías. Se debe a que contábamos con más instalaciones, más carriles para bicicleta. Por ejemplo, algunas ciclovías me permitieron a mí trasladarme más fácilmente. Bueno, tenemos evidencia anecdótica al respecto del uso de bicicletas por las órdenes de permanecer en casa. Muchas personas estaban haciendo más actividades extramuros. Entonces, en nuestros puntos de conteo de ciclistas vimos dicho aumento. No hemos visto una correlación con las nuevas millas instaladas de ciclovías, pero pediría a nuestro equipo de planeación de transporte clarificarlo para usted. Gracias. Es que escucho comentarios y es observado que los que las ciclovías que estamos creando no invitarán a la gente a cambiar de modalidad de transporte. Y si entonces quería saber si se debe más a usuarios que están trasladándose en bicicleta a trabajo o solo para fines recreativos. Mi otro punto, muchos de nosotros estamos trabajando en planes de acción climática en nuestros municipios y muchos de ellos cuentan con datos de porcentaje de traslado por modalidad que utilizamos para dichos planes y he platicado también con Sandag para recibir datos más precisos sobre modalidad de transporte y sus porcentajes. Y espero que lo podamos abordar para poder contar con datos de porcentaje de traslado por modalidad, porque esto apoyaría nuestros planes de acción climática en nuestros ayuntamientos y creo que sería útil ampliar los datos que está recabando para este informe para incluir datos más amplios que nosotros podamos integrar en nuestros planes de acción climática. Le entiendo, regidor Xu. Y la Asociación de Gobiernos de San Diego, SANDAG, lleva a cabo una encuesta de comportamientos en el traslado, que es un modelo basado en la actividad. De ahí recabamos la mayoría de los datos respecto de modalidad de transporte. Es una encuesta a gran escala, que solo se lleva a cabo cada 10 años, por ende, queremos hacer una encuesta un poquito más limitada de traslado, pero como es una encuesta a nivel región, es difícil segregarlo por jurisdicción, porque queremos que sea representativo de la población de la región y por ende es difícil calcularlo por jurisdicción, porque muchas veces los tamaños de muestra no sean suficientes para todas las jurisdicciones dentro de San Diego. Así que le entiendo y es algo que podamos investigar a través de Big Data o grandes datos, pero no podría garantizárselo al 100%. Estamos en proceso de investigarlo. Lo entiendo. Sé que hicieron un estudio de traslado al trabajo y su motivación hace tanto tiempo, 15 años, era más bien el reducir el tiempo de traslado. Hoy tenemos otras metas en nuestros planes de transporte, reducción de gases GEI, reducción de emisiones a la atmósfera, abordar temas de equidad. Así que me pregunto cómo podríamos ajustar nuestros estudios y estos informes para apoyar estos otros esfuerzos.
porque según recuerdo, cuando acudía a las reuniones de SANDAG hace tantos años, estos informes de respecto de tiempos de traslado, de nuevo, era evitar congestionamiento vehicular en una autopista. Ese era el enfoque de la recabación de datos y de la formulación de los datos. Así que espero que podamos reenfocarnos a estas nuevas metas que está abordando la Asociación de Gobiernos de San Diego. Sandra, gracias. Gracias, regidor Xu. ¿Alguna otra pregunta, comentario por parte de la membresía? Bien, gracias, Grace. Y gracias, regidor Xu, por traer a colación el tema de el traslado ciclista. Y tenemos que hacer labor más intencionada en nuestro cruce fronterizo para facilitar el cruce en bicicleta. Eso se presentó, recordarán, hace tiempo la gente podía cruzar por los carriles convencionales rápidamente en bicicleta y se detonó el uso de bicicleta. Pero también se detonaron los robos de bicicleta en el sur del condado, pero era increíble. Podíamos cruzar en la bicicleta, andando en la bicicleta o sobre un vehículo, pero esto obviamente va a ayudar también cuando se vinculen las ciclovías que cruzan por San Isidro hacia la zona playera. En la ciclovía Bayshore, que es la costera, es enorme, hay mucha gente de Tijuana que cruza y la recorre. Y las bicicletas eléctricas creo que también van a apoyar en este sentido. Tengo la certeza de que va a ocurrir. De hecho, parece que ya está ocurriendo, lo cual también me parece positivo. Muy bien. Y creo que ya lo hemos comentado anteriormente, pero parece que había potencial de instalar un cruce ciclista en la nueva garita, pero parece que no va a hacerse y hay que seguir articulando con nuestros colegas en México esa necesidad. Va a apoyar con las metas de reducción ante el cambio climático que hoy consideran importante nuestro país. Así que, muy bien, prosigamos a otro tema importante relacionado con el cambio climático, que es el punto número 6, que es el programa de mitigación y prevención de incendios forestales en el distrito Mission, de conservación de recursos, como modelo de la colaboración interregional. Darcy Cook presentará el distrito de conservación de recursos Mission, que fomenta la conservación del suelo, agua y otros recursos naturales en las cuencas hidrológicas Santa Margarita y San Luis Rey y esfuerzos de mitigación de incendios forestales en la región. Darcy, adelante. Muchas gracias. Yo soy la administradora de distrito y no somos exactamente una organización sin fines de lucro, somos un distrito especial y hablar más del tema en un minuto. Hoy me invitó Héctor Vanegas a hacer esta presentación y le agradezco la oportunidad para reunirme con ustedes y explicar un poquito respecto de lo que es un distrito de conservación de recursos para quienes lo desconozcan y hablar un poquito más de lo que hacemos específicamente en el distrito Mission. Siguiente, por favor. Héctor no sabía que era un distrito de conservación de recursos y pasa con muy frecuencia. Para quienes ya los conocen, les pido su paciencia porque lo voy a explicar en este próximo par de diapositivas. La 9ª división del Código de Recursos Públicos plasma distritos de conservación de recursos, o RCDs por siglas en inglés, para conservar suelo y agua, controlar escurrimientos superficiales, evitar y controlar la erosión de suelos, gestionar cuencas hidrológicas, proteger la calidad del agua y desarrollar sistemas de almacenaje y distribución de agua. Estos distritos especiales existen en todo el estado de California y tienen gobernación local. Tenemos mesas directivas creadas localmente y nos aliamos con las comunidades locales para llevar a cabo conservación en terrenos públicos y privados en la localidad, cuidando el suelo, el agua y otros recursos naturales. Estos distritos de conservación de recursos son un enlace esencial entre los programas federales, estatales y locales, apoyando a dichos órganos a cumplir con sus metas de conservación. Siguiente, una breve historia de cómo surgieron. Ustedes, no sé si sepan, fue creado por una crisis conocida como el Dust Bowl o el tazón del polvo, que fue ocasionado por prácticas agrícolas deficientes que disminuían los suelos viables. El gobierno federal entonces estableció el Servicio de Conservación de Suelos, que sigue existiendo a la fecha. Sin embargo, en 1971, muchos de estos distritos de conservación del suelo se ampliaron para convertirse en distritos de conservación de recursos, porque agregaron otros recursos naturales más allá de suelo y agua. Siguen existiendo en todo el país
Se les denomina con nombres distintos en distintos estados. En California, distritos de conservación de recursos. Existen 95 el día de hoy en el estado de California, cubriendo más del 85% de la superficie del estado, lo cual es increíble, sobre todo por lo urbanizado que está el estatal. Hay 3 en el condado. Mission, les mostraré el mapa en un minuto. Está el de la zona metropolitana de San Diego, que abarca casi todo el condado, y tenemos también el Distrito de Conservación de Recursos de la Cuenca Superior Hidrológica San Luis Rey. Nosotros fuimos fundados en el 47 y nuestro nombre cambió en 1971 y participamos con la comunidad como un servicio singular, no normativo, en terreno, lo cual es importante porque somos una fuente de confianza a la que puede acudir la comunidad para hacernos preguntas sin temor en materia normativa. Por lo general, trabajamos con el Servicio Nacional de Conservación de Recursos, RCS, y sus mejores prácticas de gestión, orientadas primordialmente a conservación en distintos temas y ramos. Y no recibimos fondos de la esfera estatal. Recibimos una asignación mínima de impuestos en función de la recaudación fiscal en nuestro distrito, y la mayoría de nuestros fondos provienen de inversiones a fondo perdido por las que competimos. Y aquí falta un logo, es el de la base de la Naval Armada o Marines de Camp Pendleton. No sé por qué no aparece, pero pueden ver distintos órganos del condado. En Benasanda, al centro, el Consejo de Seguridad contra Incendios, del cual hablaré en un minuto, y una diversidad de otros organismos. Este es nuestro distrito, es un pequeño segmento del condado de San Diego. En la parte inferior izquierda del mapa podrán ver que somos relativamente pequeños. De nuevo, cubrimos Camp Pendleton. Y el interés particular para ustedes es que en la parte superior estamos al límite con los condados de Orange y Riverside. Y de nuevo volvemos a la zona costera en Oceanside. Muy bien, un poquito acerca de preparación y prevención ante incendios. No somos un equipo de respuesta, sin embargo, trabajamos con la comunidad para facilitar comunicación y difusión de información. Y una de nuestras metas es que San Diego tenga protección contra incendios. Tenemos programas y apoyamos al Consejo de Seguridad contra Incendios Fallbrook y el Distrito de Protección contra Incendios del Norte del Condado, brindando difusión, información e invitando a actividades de gestión del combustible para estos incendios en la comunidad. Me imagino que lo conocen, pero de los 20 incendios forestales más grandes del estado de California, 3 ocurrieron en San Diego. Y es interesante considerar que no solo ocasiona daños a viviendas y a vidas humanas y a la calidad de vida, sino también a la calidad del aire, del agua, del suelo. Actualmente hay 46 consejos de seguridad contra incendios en el condado de San Diego. Imagino que ustedes conocen cuáles son estos consejos y a qué se dedican. Se les conoce como un programa de vigilancia comunitaria para apoyar esfuerzos contra incendios. Son la interfaz, en otras palabras, entre la comunidad y los demás recursos y órganos que responden a incendios. Y conocen los retos singulares en sus comunidades y movilizan a comunidades a proteger viviendas, colonias y al medio ambiente. Siguiente, por favor. Aquí presentamos algunos de los temas que abordan estos consejos en distintas medidas. De nuevo, cada uno de estos consejos es singular en función de en dónde esté ubicado y de su comunidad, pero como pueden ver, son muchísimos temas. Me imagino que ustedes conocen todos ellos en detalle. Siguiente, por favor. Bien, y lo que hacemos en nuestro Distrito de Conservación de Recursos de Mission, trabajamos, tengo como he mencionado, en materia de educación a través de talleres. Apoyamos al Consejo de Seguridad contra Incendios de Fallbrook y ayudamos a la comunidad a crear espacio defendible en sus terrenos. Y también trabajamos en planes de protección y evacuación de la comunidad. El nuestro consta de muchas páginas, porque como podrán imaginarse, Fallbrook es una zona muy rural y en la mayoría de nuestro distrito, así que en otras zonas no tienen que preocuparse, por ejemplo, de la evacuación de grandes animales o acceso a vialidades, porque
no tenemos muchas vialidades o carreteras para salir de nuestra zona. También apoyamos a los organismos locales, estatales y federales y los pueblos indígenas que combaten incendios con su difusión social. Compartimos información, por ejemplo, para la eliminación de combustibles y publicamos recursos contra incendios. También somos una red regional para mejorar comunicación y colaboración. Y es así como conocí a Héctor. A fines de agosto, auspiciamos nuestro primer diálogo en mesa redonda sobre prevención y preparación ante incendios forestales en nuestro distrito, bueno, en la región. Y su meta era vincular a personal de primera respuesta y otros órganos de respuesta a incendios para comentar, nos comentaban los retos que enfrentaban para tener un abordaje integral y cohesivo a la mitigación y protección contra incendios. Héctor no pudo asistir, pero invitó a su colega Ana Lowe y apreciamos su presencia. Y de hecho que tuvimos 9 participantes en esa mesa redonda. Queríamos que fuera un número limitado de personas a fin de que todas pudieran platicar y compartir sus inquietudes y problemáticas que enfrentan. Fue muy bien recibida la mesa redonda y tenemos mucha gente integrada al grupo para facilitar comunicación y creo que tendremos una segunda mesa redonda en noviembre. Ahora sí, la siguiente, por favor. Gracias. Les quiero hablar un poquito más de lo demás que hacemos en nuestro Distrito de Conservación de Recursos Mission, que involucran protección contra incendios en cierta medida. Tenemos un programa de protección de cuencas hidrológicas y uno de los principales contratos es con la Asociación de Gobiernos de San Diego, SANDAG, eliminando plantas no nativas altamente inflamables y las reemplazamos con cobertura vegetal nativa y riparia. En las cuencas hidrológicas de Santa Margarita y San Luis Rey también tenemos un convenio de colaboración con los condados de Riverside y de Orange y el municipio de San Juan Capistrano para trabajar en sus distritos. No sé si lo sepan, pero el condado de San Diego tiene la mayor concentración de pequeñas operaciones agrícolas en el país y mi distrito tiene la mayor concentración de operadores agrícolas pequeños en el condado. Así que brindamos asistencia técnica a cultivadores, sobre todo en gestión de irrigación de cultivos, pero también en mejores prácticas en materia de protección contra incendios y también canalizamos a recursos, entre ellos con la Secretaría de Alimentos y Agricultura del Estado de California, la extensión de colaboración y el Servicio Nacional de Conservación de Recursos. Tenemos un programa de alianza para conservación y tenemos un curso en ecología agrícola financiado por la Administración Federal de Alimentos y Fármacos. Y también trabajamos muy de cerca con el condado y con la Autoridad Hídrica del Condado de San Diego, así como con el Distrito Metropolitano de Suministro Hídrico del Condado de Orange, para evaluaciones de irrigación en locales comerciales y en viviendas para tener una irrigación más eficiente de sus jardines. Y creo que tengo una última diapositiva, sí, hablando un poquito del futuro y el tema del cambio climático. Los distritos de conservación de recursos están presentes en cada comunidad y por ende pueden coadyuvar en abordar estos temas. Y esta zona es una zona muy singular. La región Cali Baja es distinta al resto del país. Tenemos cuencas hidrológicas sensibles, hábitats críticos y la colaboración transfronteriza es esencial, no solo de manera transfronteriza con México, sino con nuestros condados vecinos. El Distrito de Conservación de Recursos de Mission ha apoyado en estas metas a través de nuestros programas de adaptación climática con nuevas alianzas de colaboración que tenemos en desarrollo y esperamos poder apoyar los planes de acción climática de la región mediante proyectos de mitigación de islas térmicas o de calor al programa de protección de cuencas hidrológicas del condado con proyectos en materia de escurrimientos pluviales, sustentabilidad agrícola, entre ellos un programa de propagación de semillas indígenas y conservación de recursos naturales y biodiversidad con el desarrollo de corredores de
planeación de hábitats. Con eso cierro y estoy a sus órdenes para sus preguntas. Gracias, Darcy. Excelente presentación. Y con esto comenzamos una serie respecto a coordinación transfronteriza y protección contra incendios. Como usted menciona, es importante no solo de manera transfronteriza con el condado y con los pueblos indígenas, sino muy importante para seguridad pública, cambio climático y gestión de incendios y otros temas. ¿Alguna pregunta o comentario por parte del público, secretaria? No veo ninguna mano levantada, presidente del comité. Muy bien, ¿alguna pregunta o comentario por parte de los y las integrantes de este comité? Serge Abraham, ¿me permite? Sí, adelante. Me fascinaría conocer los comentarios, tal vez también de usted, Serge, respecto de cómo podríamos aprovechar algo así en nuestra cuenca hidrológica del río Tijuana. Los temas que maneja la SILA, obviamente ya los maneja la SILA, pero poder integrar algunos otros puntos de presión para mitigación de contaminación, para gestión de escurrimientos superficiales y todo lo demás que nos mencionaba Darcy en sus distritos. No sé si podría, si sería duplicidad de esfuerzos, si impedirá los esfuerzos, los logros importantes que hemos alcanzado. Sé que Sergio, usted habló con nuestro club rotario en Coronado al respecto la semana pasada, pero Darcy, me encantaría su opinión, ya que usted conoce de la cuenca hidrológica del río Tijuana y cómo podría asistirnos un distrito como el de usted. Qué interesante. Definitivamente es ajeno a mi distrito. Sería algo en lo que podríamos apoyar, pero el distrito de conservación de recursos de la zona metropolitana de San Diego tiene varios programas cercanos a la frontera. No creo que crucen la frontera. No creo que eso esté dentro de sus facultades, pero otro punto, la SILA es un tema complejo y esa cuenca hidrológica también es sumamente compleja. Donde nosotros trabajamos a lo largo de la cuenca Santa Margarita primordialmente y San Luis Rey, estamos hablando de una zona geográfica mucho más pequeña, con menores insumos y una menor problemática. Así que no puedo responder eficazmente, pero con gusto le comunico con mi contraparte en el distrito de la zona metropolitana de San Diego. Como este es un comité fronterizo, les comento que hay una organización que se llama SAWA en el condado de Orange, Santa Ana Watershed Agency, u organismo de cuenca de Santa Ana, y tienen un alcance bastante extenso en materia de cuencas hidrológicas en Santa Ana, en el condado de Orange, pero posiblemente cuenten con recursos, información, lecciones aprendidas que les puedan compartir. Por ejemplo, algo que ha surgido en los últimos 10 años es el número de campamentos indígenas en la cuenca hidrológica. Y eso nos dificulta, por ejemplo, en nuestro caso, estamos tratando de controlar maleza invasiva y puede generar también un riesgo de incendio. Así que todo está interrelacionado. Pero con gusto le pongo en contacto con mi contraparte. Tal vez podamos hacerlo a través de Héctor y a ver qué podemos hacer. Bien, gracias, Darcy. Y ese abordaje es algo, si vemos lo que ha ocurrido con el río Colorado. Y Bill, me imagino que habrás visto el video de los flujos al sur de la frontera y el tratar de reintegrar agua al delta del río Colorado y la labor que ha hecho ProNatura Noroeste, aguas abajo de la represa Rodríguez para recuperar el aspecto silvestre de la cuenca, que está muy bien protegida en la cuenca superior. El agua es totalmente prístina y muy bien protegida. La lente es lo importante. Cómo restaurar ese sentido silvestre, ese estado natural, para abordar ya distintos temas entre avenidas, control de contaminación en escurrimientos, etcétera. Lo está haciendo el río Los Ángeles también. El tema del río Colorado es algo que también nos podría ayudar a tenerlo en perspectiva, porque exigió la labor con la SILA y ha sido un proyecto enorme. Podríamos invitar a ProNatura incluso para hablarnos de lo que están haciendo en el Delta. Así que lo platicamos. Muchas gracias.
Serge. Gracias, Darcy. Un excelente fin de semana. Excelente labor, muy importante. Una zona preciosa, por cierto. Perdón, Gustavo Dallarda tiene la mano levantada. Adelante, Gustavo. Gracias, presidente del comité de DINA. Darcy, gracias por la presentación. Solo quería mencionar que el Estado acaba de lanzar una campaña para calidad de, del agua que se llama Cambiemos de esto a esto. Así que ayúdenos a difundir la campaña si es tan amable dentro de la zona geográfica que aborda a su distrito de conservación. Pero creo que la protección de calidad del agua es parte de su misión, así que nos encantaría colaborar con usted, así como en general en la campaña de Clean California, un California limpio que también ya se ha emprendido. Gracias. Gracias a usted. Bien, gracias, Darcy. De nuevo, gracias. Pasamos al punto número 7. Se trata del estudio de factibilidad para un sendero multiusos en la ruta estatal 94 a cargo de Maday Parra de Sandag, que nos dará una reseña que se hizo en consulta con los pueblos indígenas, que es básicamente la factibilidad en un tramo de 7 millas a lo largo de la ruta estatal, paralelo a la ruta estatal 94, en el límite sudeste de la comunidad indígena Jamul Sura, que me imagino que será excelente noticia para nuestros colegas en el este del condado. Adelante, por favor. Hola, presidente, ¿me escuchan bien? Sí, totalmente. Hola, un placer conocer a todos y todas las integrantes del comité, si no nos habíamos conocido antes. Yo soy Maday Parra y como indicó el presidente del comité, les presentaré una reseña y una actualización sobre un estudio de factibilidad en el que llevo casi 2 años trabajando. Se trata del estudio de factibilidad del sendero multiusos en paralelo a la carretera estatal 94. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, un poquito de antecedentes sobre este proyecto. Está ubicado este tramo, alrededor de 7 millas lineales, al principio de Hamacha Road y Campo Road, que es el fin oeste de la ruta estatal 94, y en su extremo oeste, este sendero paralelo sería donde está la Reserva Estatal de Pesca y Cinegética, perdón, le iba a decir otro nombre, y esto es para abordar una brecha en las vías de transporte ecológico a través de este sendero multiuso segregado del aforo vehicular. Y el equipo del proyecto y su servidora estamos analizando destinos clave dentro de este tramo para poder captar al mayor número de usuarios de transporte activo, como sea posible, que ya están utilizando el acotamiento para trasladarse en la ruta estatal 94 y que se trasladan para fines de trabajo, esparcimiento o escuelas y aumenta las alternativas de movilidad, sobre todo para quienes se trasladan en bicicleta, a pie o en patines o patinetas. Así que no sería solo una ciclovía, sino un verdadero sendero paralelo multiusos para gente en motopatines, patinetas, bicicletas, a pie o en cualquier otro tipo de alternativa de transporte activo. Entramos en mayor detalle en la siguiente diapositiva. Bien. En este estudio fue financiado gracias a una inversión a fondo perdido de planeación para comunidades sustentables de la Secretaría de Transporte de California, Caltrans, y Sandag recibió estos fondos y yo soy quien los administra. También administro otros proyectos de ciclovías en Sandag, por lo que tenía sentido que fuéramos correceptores de los fondos para estar a cargo de vigilar o de supervisar al equipo de diseño, a la difusión y las distintas etapas del proyecto. Les presentamos en esta diapositiva 2 imágenes similares a lo que podría ser este sendero multiusos en una comunidad rural. Y cuando digo ciclovía clase 1 o sendero multiusos, son términos intercambiables. Se refiere, como pueden observar, a un camino resguardado del aforo vehicular para transporte activo, por lo general pavimentado, para tener una superficie de rodamiento con al menos 5 pies de ancho y con pequeños acotamientos de al menos 2 pies en ambos lados y una mayor zona de amortiguamiento de ser posible cuando corren paralelo a vialidades o carreteras.
Muy bien, aquí presentamos algunas de las metas de este estudio de factibilidad que queríamos cubrir. Por supuesto, queríamos, ya que conocíamos el tramo, teníamos que identificar lo que existía entre Jamul y Dulzura para poder también atender a destinos clave, pero de manera primordial proteger la integridad física de personas que ya están trasladándose a pie o en bicicleta en este corredor. Identificamos también secciones transversales para recomendar de llegar a financiar para construcción este proyecto. También tuvimos acercamiento con el público respecto de qué funcionalidades les gustaría ver. Participamos con la comunidad en dos fases distintas que abordaré en mayor detalle en un momento, y también nos comunicamos con actores clave en la zona, entre ellos la Secretaría de Transporte, Caltrans, la Secretaría de Pesca y Cinegética del Estado, el pueblo indígena Jamul y muchos otros. Aquí vemos algunos de los elementos que ha incluido el estudio, entre ellos una revisión de las condiciones actuales. De nuevo, reiterando que hay personas que ya están utilizando tramos de la ruta estatal 94 para trasladarse a pie o en bicicleta en el acotamiento, lo cual es sumamente peligroso. Desarrollamos oportunidades ilimitantes para este sendero multiusos. Nos acercamos con actores y tuvimos dos fases de difusión con el público. La fase en la que nos encontramos actualmente es el presentar a distintos actores. Por eso estamos presentando hallazgos a distintos grupos comunitarios y continuaremos con este proceso de aquí a principios de noviembre. Estamos a punto de finalizar el documento con el plan de acción, con sus recomendaciones y un listado exhaustivo de todo lo que tendría que llevarse a cabo si se decide proseguir con este proyecto y recibe financiamiento y entre en obra de construcción. Siguiente, por favor. Muy bien. En cuanto a la necesidad del proyecto y sus beneficios, el proyecto se identifica como un proyecto de transporte activo en una diversidad de documentos, pero algunos de los que habrán escuchado serán, por ejemplo, el Plan Maestro de Senderos del Condado de San Diego, la Estrategia Intrarregional de Transporte de los Pueblos Indígenas, conocida como ITTS por sus siglas en inglés, y este sendero cerrará una brecha en la red regional de ciclovías. Y sabemos que Sandag y el equipo de transporte activo están trabajando arduamente en ello en nuestro programa, en nuestros proyectos del programa de mejoras de infraestructura para mejorar accesibilidad y brindar más alternativas a la comunidad y de nuevo crear un entorno seguro para quienes son usuarios de transporte activo y también para conductores de vehículos particulares, porque entre las mejoras que recomendamos se incluye el tener cruceros viales protegidos, lo cual no solo protege a la gente que se traslada en bicicleta o en motopatines, patines, patinetas, sino también a quienes conducen vehículos, a fin de cuentas. Siguiente, por favor. Bien, en esencia, una de las recomendaciones del equipo de proyecto fue, ya que se trata de un corredor bastante extenso, se trata de un tramo, perdón, de 7 millas, se recomienda que si recibe fondos y decide construirse este proyecto, se haga en 3 fases, iniciando en el extremo oeste. Tenemos el tramo 1 que iría de la YMCA a Steel Canyon Road. Luego el tramo intermedio o el tramo 2 que va de Steel Canyon Road a Lions Valley Road. Y si seguimos trasladándonos al este, tenemos una topografía más accidentada con más inclinación que podría dificultar los usuarios recreativos, que es el tramo de Lions Valley Road a la entrada a la reserva de la Secretaría de Pesca y Cinegética. Muy bien, algunas de las alternativas que estamos considerando. Inicialmente queríamos captar a tantos usuarios como es posible, entre ellos los que ya mencionaba que están utilizando los acotamientos, pero con base a respuestas por parte de la comunidad y empresas en nuestra consulta pública, también escuchamos muy claro
que también se necesita incluir a usuarios ecuestres en este estudio de factibilidad para el sendero multiusos, entre ellos alumnos, personas que lo usan para fines recreativos o de traslado, y definimos ciertas alternativas para este tipo de senderos y también llevamos a cabo un estudio de factibilidad para lograr un equilibrio entre costo y las funcionalidades que se agreguen por tramo. Bien, aquí presentamos una reseña del análisis de alineación de alternativas. Para cada alternativa, identificamos distintas categorías, oportunidades y limitantes. Cuando se construye un proyecto, es importante tener en cuenta conflictos que no necesariamente serían observables a escala humana, por decirlo así. Por ejemplo, si quitamos cierto impacto de servicios públicos, pudiera haber desarrollos donde hay elevaciones que exigirían muros de contención y todos esos son elementos que hay que tomar en cuenta y para ello definimos 7 categorías que van de las dos que mencioné a impactos ambientales, posibles funcionalidades adicionales en sendero y qué oportunidades hay, una estimación de costos y en materia de ahorros, en qué podríamos ahorrar más y también definimos una alineación preferencial de este tramo y se divide de norte a sur y de los 3 tramos. En cada columna vemos la alineación de preferencia con base en estos criterios en materia de impacto al medio ambiente, impactos a derechos de vía en terrenos particulares, a servicios públicos, etcétera. Y así pudimos determinar las metas a la vez que se minimizaban costos e impactos en la comunidad. Siguiente, por favor. Muy bien, tengo que mover un poquito aquí mi cámara. Muy bien. Con base en los ya mencionados criterios, así como nuestro acercamiento con el público, se determinó que en el tramo 1 de YMCA a Steel Canyon Road, la alineación de preferencia sería del lado sur y en el tramo 2 de Steel Canyon Road a Lions Valley Road, la alineación de preferencia sería también del lado sur de la carretera y luego ahí sería una transición en el tramo 3 al lado norte, que va de Lions Valley Road, que termina en la zona de la reserva del Departamento de Pesca y Vida Silvestre Estado de California. Y tenemos una sección transversal del lado derecho respecto de cómo podría verse este sendero multiusos con un sendero con un ancho de 10 pies, con una superficie rígida, con acotamientos de al menos 2 pies a cada lado y idóneamente agregar una zona de amortiguamiento de 2 pies adicionales cuando es adyacente al acotamiento carretero. Y así es como se presenta esta ilustración transversal del lado derecho de su pantalla. Como también han mencionado, usuarios ecuestres también se consideraron como parte de estos usuarios de transporte activo, pero por limitantes en el derecho de vía y por limitantes en materia de que sería una superficie rígida, por lo que dificultaría la energía cinética para usuarios ecuestres. Así que no se recomienda como parte de este estudio, principalmente por motivos de limitantes en derechos de vía, como había mencionado. Siguiente, por favor. Muy bien. El equipo de proyecto desarrolló la imagen conceptual que ven en pantalla en el punto de inicio o de término o dependiendo de cómo lo vean. Está justo al sur de YMCA y hay un sendero existente, así que si este es el punto de inicio, queremos que exista una superficie blanda que cruce por debajo de la ruta estatal 94 para acceder al sendero y proponemos
pavimentar un estacionamiento con espacios definidos para acceso a personas que ya se estacionan aquí en una superficie no pavimentada para poder ingresar a este sendero multiusos, multicurvo. Y como alternativa, podríamos tener una conexión al norte de la carretera, de nuevo, a través de un puente a desnivel por debajo de la carretera estatal 94, un túnel a desnivel. Bien, ¿me escuchan bien? Acabo de recibir aviso de... ha tenido un poquito de intermitencia, pero se está entendiendo bien. Bien, no tengo muy buena recepción. Voy a apagar mi cámara a ver si eso mejora la señal. Bien, espero que eso ayude con la conectividad de Internet. Muy bien, este es el tramo número 2, recorriendo de oeste a este. Y este es y este es donde termina el tramo 2 e iniciaría el tramo 3. Y aquí sería factible alejarlo de un poco más de la carretera 94, no solo para mejorar la seguridad, sino que también de una mayor oportunidad para que sea poder permitir los 5 pies de ancho por carril para hacerla más cómoda. Y en este diseño, como había mencionado, se cruzaría del sur a norte entre el tramo 2 y el tramo 3. Uno para viajeros que van este-oeste y otros que van norte-sur. De nuevo con la misma superficie recubierta con acotamientos de 2 pies y una superficie de uso de 10 pies de ancho con dividida en 2 carriles. Y bien, para el tramo 3, como había mencionado anteriormente, tiene una topografía más accidentada, con más inclinaciones y también hay más conflicto con cruce de vialidades, pero tiene un menor aforo vehicular porque se trata de terrenos primordialmente residenciales. Hay ciertos usos comerciales en este tramo, pero no tan extenso como en el lado oeste, donde está YMCA, hay un centro comercial, está la preparatoria. Así que en la medida que vamos recorriendo hacia el este, cambia la topografía, pero también cambia el uso de suelo. Bien, siguiente, por favor, gracias. Siguiente, por favor. Bien, gracias. Pensé que no me había escuchado por mi mala conexión a Internet. Bien, aquí tenemos una imagen conceptual para ilustrar cómo se vería potencialmente. Esto es al este de Milo Ranch Road. Y de nuevo, en este caso, vemos una separación de al menos 10 pies de la carretera, lo cual sería ideal. Y tenemos también la barda de madera y con el sendero multiusos pavimentado. Y en función de las respuestas por parte del público, en orden de prioridad, algunas de las funcionalidades que les gustaría ver son alumbrado, árboles, bancas y otros así como letreros para instrucciones, así como oportunidades, instrucciones de dirección, así como oportunidades para arte público. Muy bien, aquí tenemos la parte no tan divertida de un estudio de factibilidad, pero esto es, a fin de cuentas, lo que podría volver realista un proyecto o posible proyecto, que es la obra de construcción, porque nuestro diseño fue muy conceptual en función de la alineación que se definió. Esta es una estimación de costo de alto nivel o muy generalizada. En cada columna pueden observar los costos del proyecto por tramo. Y es una suma importante
pero no se aleja mucho de los costos de construcción de proyectos similares. Y esto incluye un amortiguamiento de 2 a 4%. Y de nuevo, esto se basa, aunque el precio parezca elevado, en planes conceptuales. Y anticipamos que se tenga que hacer adquisición de derechos de vía, muros de retención, etcétera, que pudieran ser sumamente costosos. Siguiente, por favor. Alcalde de Dina, ¿va a cerrar pronto? Sí, creo que me quedan 2 diapositivas. Esta la puedo pasar muy rapidito. Ok, gracias. Puedo cerrar en cuestión de un par de minutos. Bien, estas son las 2 fases que les había mencionado de acercamiento con el público, difusión social. No tenemos que entrar en detalle, se llevaron a cabo en plataformas virtuales y pudimos captar en la primera fase a 350 participantes y en la segunda fase 220 participantes. Es decir, un gran número de personas del público que quisieran ver instalaciones para facilitar el traslado multimodal o en transporte activo en el corredor. Siguiente, por favor. Aquí tenemos un mapa de calor donde podemos ver claramente que en el tramo oeste de este tramo es donde vemos una mayor frecuencia de usuarios que ya utilizan el acotamiento de la carretera, personas que están trasladando hoy en bicicleta o a pie para llegar a distintos destinos en esta zona. Y no nos sorprende que se visiten con mayor frecuencia destinos en el extremo oeste, ya que hay más puntos de interés en ese extremo. Por último, los siguientes pasos que se identifican en el informe final son oportunidades de financiamiento, además de, por ejemplo, el proceso ambiental que potencialmente se necesitaría, diseño y obtención de permisos o autorizaciones, costos de construcción y mantenimiento entre los distintos órganos o jurisdicciones antes de que pudiera abrir sus puertas al público. Y creo que esa era mi última diapositiva. Si podemos avanzar a la siguiente. Perdón, una cosa más. Esta no la podemos brincar. Habla de oportunidades de financiamiento. Siguiente. Muy bien, cierro con eso mi presentación y con gusto atiendo cualquier pregunta o comentario respecto del proyecto. Muchísimas gracias. Un proyecto fabuloso, un proyecto increíble. Antes de pasar con la membresía del comité, secretaria, ¿algún comentario o pregunta por parte del público? No veo ninguna mano levantada. Creo que este es el distrito del supervisor Anderson, así que, supervisor, si tiene algo que comentar, alguna pregunta, duda. No sé si siga con nosotros. ¿Algún otro comentario por parte de la membresía de este comité? Regidor Shu. Iba a decir supervisor. Regidor Shu. Sí, tengo un par de preguntas muy rapidito. Conozco la zona, ya que hago actividades de senderismo en esa zona y tengo un par de preocupaciones en ese sentido. Con mucha frecuencia construimos estas ciclovías justo al lado de autopistas y esto genera una amenaza a la salud por la contaminación del aire y espero eso que se resuelva a futuro. Espero que para cuando se construya la ciclovía, pero por lo pronto construir ciclovías paralelas, perdón, a vialidades de carreteras muy concurridas no lo recomiendan departamentos de salud como el de Los Ángeles, etcétera. Y sé que lo hacemos, Caltrans lo hace constantemente, pero quería cuestionarlo. Ahora, este proyecto, en su costo, ¿cómo se compara versus número de usuarios? Como saben, zonas urbanas. Estamos tratando de construir muchas millas de ciclovías para el traslado de nuestros habitantes. Pero este sendero sería primordialmente, me parece, para fines recreativos, ya que el clima gran parte del año no lo permite y son inclinaciones
pronunciadas y hay altas temperaturas en distintas partes del año también. Yo, por lo menos, salvo que tuve una bicicleta eléctrica, no creo que pudiera utilizarlo. Entonces, ¿cuál sería el costo por usuario? No tengo este dato a la mano para responder a su pregunta directamente, pero sí tenemos ah, evidencia anecdótica por los comentarios que nos hizo llegar el público durante nuestro acercamiento con ellos. De nuevo, recibimos más de 450 respuestas entre las dos fases de difusión social, quienes expresaron su deseo de contar con infraestructura para poder permitir el transporte activo. Por otra parte, cuando construimos proyectos, al crear instalaciones, la gente comienza a usarlas. Si no existe infraestructura, seguirán teniendo ese 1% trasladándose en vehículos. Mucha gente no se siente cómoda transportándose de manera activa con vehículos a un lado. Si no se cuenta con infraestructura, entonces la gente no lo va a aprovechar. Pero la metodología o el razonamiento detrás de instalar infraestructura de transporte activo es que siempre que se construye, estamos invitando al público en general que tiene interés, pero que teme por buenos motivos a no trasladarse de manera activa en ese segmento, salvo que se instale esa infraestructura. Así que lamentablemente no tengo una cifra para su primera pregunta porque no analizamos el proyecto de esa forma. Lo estamos viendo desde otra lente, es decir, si creamos la infraestructura, la gente lo utilizará. Y es algo que se ha demostrado una y otra vez con proyectos de transporte activo. Definitivamente es cierto en caso de vialidades de carreteras para vehículos, así que sería fabuloso que fuera cierto también para otras modalidades de transporte. Pero lo quería traer a colación. Yo he hecho desarrollo de ciclovías para fines recreativos, pero descubrimos que incluso después de construir lo que considerábamos que iba a ser un sendero para fines recreativos, empiezan a utilizarlo personas para su traslado al trabajo o para otros fines y termina siendo un mucho mayor porcentaje que los usuarios recreativos. En el último informe que escuchamos, hablaba de las horas pico de transporte. Y en cuanto a los fondos que tendremos para desarrollo carretero, desarrollo de infraestructura, lo quería tener en cuenta. Me parece un proyecto increíble. Yo lo utilizaría en ciertos momentos, pero es porque estoy jubilado. Pero si tuviera que trasladarme al centro de San Diego, desde ahí, y hoy no existen ciclovías para hacerlo. Si fuera así, lo haría, por ejemplo, cuando acudo a Sandag o cuando voy para otros fines al centro de San Diego. Trato de hacerlo en bicicleta, pero hay todo tipo de impedimentos y es por ello que quería elevarlo. Definitivamente, gracias por el comentario y por supuesto, cuando comparamos una zona más densamente urbana como la ciudad de San Diego, habrá un número de usuarios mucho mayor, un conteo mucho mayor que en una zona más rural como Jamul Dulzura. Pero es una zona en crecimiento también y consideramos que si contáramos con la infraestructura, más gente comenzaría a usarla. Gracias. Perdón. De hecho, no podemos darnos el lujo de crecer en esa zona. Se ha visto el nuevo plan regional de transporte y sus proyecciones, lo que tenemos que hacer. De hecho, tenemos que reducir el número de viviendas que construyamos en zonas rurales. Creo que lo que está diciendo que hay un increíble número de ciclistas. El número de ciclistas está creciendo exponencialmente. Haremos que dejes de surfear para que andes en bicicleta. Voy a hacer un comentario sobre ese punto, pero primero, Francesca, comentarios del público. Sí, Mary Claude de la oficina del supervisor tiene una pregunta, si la podemos permitir. Porque ya le ve a panelista, así que adelante cuando guste. Muchas gracias, Marico, perdón. Muchas gracias, Francesca. Y perdón, cuando traté de presentar la pregunta, se congeló mi Zoom, pero queríamos clarificación sobre sus encuestas. Dijo que hizo una encuesta en una plataforma virtual
¿Fue Zoom en el que pudieran acudir distintas personas o la encuesta se envió vía electrónica? Es decir, un poquito de clarificación respecto de cómo se llevó a cabo la encuesta. Sí, con gusto. Y es una excelente pregunta. Olvido el nombre de la plataforma, pero utilizamos una plataforma interactiva y se envió a distintas personas de la comunidad y muchos de los correos electrónicos que tenemos eran de la primera fase y a empresas y distintos actores. Así que enviamos un enlace para acceder a esta plataforma virtual donde las personas podían revisar todos los conceptos con mucho mayor detalle que en esa presentación, ya que trate de limitar el tiempo para revisar algunas de las alineaciones, recomendaciones y poder seleccionar también distintas funcionalidades y que nos indicaran también los atractores y generadores, es decir, de orígenes y destinos para el corredor. ¿Eso despeja su pregunta? Sí, una pregunta de seguimiento muy breve. ¿No se hicieron encuestas que se hayan enviado impresas? Porque algo que he descubierto es que hay mucha gente que no tiene acceso a tecnología o que no entiende la tecnología para responder una encuesta electrónica. Así que me pregunto si se hayan hecho encuestas, ya sea presenciales, se refiere a encuestas presenciales, sí, ya sea presenciales o materiales impresos. No, le entiendo. Y es algo que el equipo del proyecto y su servidora comentamos muchísimo, porque entendemos que se convierte también en cuestión de equidad, porque hay quienes posiblemente no tengan acceso a Internet. Y por ende también compartimos la encuesta por Facebook a grupos comunitarios, así como a la preparatoria Steel Canyon, para que se distribuyera a alumnos y sus papás en la zona, pero por COVID hubo limitantes respecto de llevar a cabo encuestas presenciales o talleres presenciales. Había sido la intención inicial del proyecto, pero en enero 2020 cuando iniciamos y de repente, como sabemos, cambiaron las cosas. Y tratamos de ser creativos y tratar de captar las opiniones de tanta persona como fuera posible, pero tuvo que hacerse en un espacio virtual. Bien, gracias, Maday. Bien, ¿algún otro comentario por parte del público? Ninguno, presidente del comité. ¿Algún comentario, otro comentario por parte de este comité? Excelente. Yo tengo un comentario. Regidor Shu, creo que va a recibir comentarios de muchos ciclistas del este del condado, una comunidad sumamente activa de ciclistas que llevan mucho tiempo en esto, en el este del condado. Y lo sé, porque muchos de ellos, si revisan la historia del traslado ciclista, sobre todo en el sur del condado, desde Bonita, Chula Vista y obviamente creció hacia el este. Y yo crecí, de hecho, en Chula Vista Road Bike fue donde compré mi primer bicicleta de niño. Íbamos a la 94 y de ahí Mountain Springs Road. Pero ese corredor es sumamente activo. Así que muchos usuarios se comunicarán con usted. Y esa interfase urbano-rural es algo que ha surgido en el proceso de planeación con los pueblos indígenas y varios de nuestras contrapartes de los pueblos indígenas lo habían traído a colación, que se carece de este tipo de infraestructura en zonas de los pueblos indígenas. Es algo que vemos en Utah, Wyoming, Colorado. Hubo esfuerzos enormes para ampliar las ciclovías, para que estuvieran estas zonas rurales, para que personas de comunidades cercanas pudieran aprovecharlas y utilizarlas. Creo que va a tener un enorme éxito. En el este del condado se comen las altas temperaturas para el desayuno, así que no creo que les importe. Pero entiendo, es de lograr ese equilibrio en el acceso. Pero creo que la marca de grandeza es cuando vemos estos senderos recreativos y reiteramos el compromiso del condado de San Diego, pero yo no represento ese distrito, así que solo es mi opinión personal. No difiero de lo que comentan. Algunos de mis amigos, de hecho, uh, se trasladan por ahí, lo han recorrido y lo disfrutan. Así que lo entiendo totalmente. Simplemente estaba pensando
de las limitantes que pudiéramos tener en la construcción de este tipo de instalaciones y cómo podemos aprovechar al máximo la inversión. Y posiblemente podamos hacer algunas otras cosas. Y además, quiero seguir abierto a la idea de que no necesariamente necesitamos construir senderos paralelos a carreteras. Hay que buscar otras oportunidades, como cuando definimos rutas de transporte público. No tienen que correr paralelas a una autopista. De hecho, los expertos en transporte les dirán que de hecho no hay que hacerlo. Si van a construir un sistema de tren ligero, debe de ser independiente al sistema de autopistas. Así que simplemente para tenerlo en cuenta. Perfecto. Gracias. Bueno, constantemente hablamos de bicicletas en el comité fronterizo, lo cual me parece excelente. Trajo a colación el surfeo, lo cual también me parece excelente. Perdón, no puedo acceder a la orden del día en mi computadora. Por estar tan ocupado hablando de bicicletas, se me apagó aquí. Ok, creo que eso era todo. Madai, muchísimas gracias. Sé que es una labor súper importante y sé que van a estar ocupados en esto. Lo apreciamos enormemente. Si no hay ninguna otra pregunta o comentario, pasamos al siguiente punto, que es nuestra siguiente sesión que está programada para el 19 de noviembre, viernes de este año en curso 2021, a partir de las 12:30. Con eso no me resta más que desearles un excelente y seguro fin de semana y nos vemos en noviembre.